Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Sobre ese tema quiero hablar hoy yo, ¿no? Lo que tengo te doy. Y vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Porque antes de ascender al cielo en victoria, después de su muerte y resurrección, Jesús dijo a sus discípulos, y vamos a buscar Lucas 24:49. Hoy vamos a leer muchos versículos. ¿Lo anotaron? He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Gracias. Hasta que sean investidos. Ahora, ¿qué significa ser investidos? Es conferir, otorgar un poder, otorgar una dignidad. Es algo que iban a recibir los apóstoles, ¿no? Ese poder, esa autoridad. Tenemos en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hoy vamos a leer mucho el libro de los Hechos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Juan el Bautista lo había anticipado, ¿no? En Mateo 3:11. Había anticipado este gran acontecimiento cuando anunció la relación entre su predicación de arrepentimiento y el ministerio de Jesús. ¿Cómo iba a ser? Lo leemos. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Volvemos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 2. Del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar
en otras lenguas. Ahora fíjense en que los discípulos fueron obedientes. ¿Sí? En Lucas 24:49 Jesús les había dicho que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y ellos esperaron hasta que esa promesa apareció, llegó, y entró como un viento recio. Empezó la etapa del Espíritu Santo ahí. El Espíritu Santo es el que realiza el propósito de Dios en el mundo. Amén. Cristo mismo enseñó a sus discípulos la necesidad de una relación íntima y vital con el Espíritu Santo, quien convence de pecado, revela a Cristo al corazón sincero, respalda la predicación del Evangelio, efectúa la salvación. Esto lo vamos a leer en un momento. En el que cree y capacita a los discípulos cristianos para extender el reino de Dios entre los hombres. Y leemos el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38 en adelante. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¡Ah! Señor, busquemos Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Leemos el 9 y el 10 también. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora, hubo una situación entre la crucifixión de Jesús y el día de Pentecostés. Pasaron 45, 49 días, exactamente no se sabe, ¿no? Pero es entre medio esa fecha. El día que condenaron a Jesús a muerte, el pueblo judío eligió a Barrabás. No a Jesús, a Barrabás. 49 días después, o sea, yo me imagino las noticias de aquella época, ¿no? O sea, ahora las noticias vuelan. No, tenemos internet, es como que nos olvidamos rápido de las cosas. Allá, yo creo que en 49 días no se habían olvidado de lo que había pasado con Jesús. Una ciudad chica, habían crucificado al que se decía llamar rey, la gente no lo prefirió. Ahora, Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Esa misma gente, después de la prédica,
de Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2, 36, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora, ¿cómo actúa el Espíritu Santo, no? O sea, la gente que prefirió a Barrabás, ¿y qué hacemos con este? Y crucificarle, dijo. Después lo recibieron. ¿Qué haremos? O sea, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. La plenitud del Espíritu Santo también es una promesa y un mandato. Es algo para cada uno de nosotros. Leamos en Hechos 1, capítulo 1, versículo 4 y 5. Y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa era la promesa, ¿no? Esperaron. Promesa y mandato. El apóstol Pablo, en Efesios 5, 18, nos habla que no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. O sea que ahí tenemos la promesa de Jesús y el mandato. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don que recibimos, un obsequio. No es un premio que se otorga por nuestra virtud, ¿no? Sino es un regalo que nos da el Señor, ¿no? Es en virtud del dador. O sea, Él nos regala, no porque lo hayamos merecido, ¿no? Sino porque Él se dispuso así. Ahora es para todos los hijos de Dios. ¿Sí? Todos lo tienen que recibir. Vamos a buscar en Gálatas 4:6. Y por cuantos sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Padre mío, mi papá, mi papito significa Abba, Padre. Tenemos también para leer otros versículos importantes. Romanos 8:13. Al 17. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hoy hablamos sobre eso.
sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, mi papá, mi papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que juntamente con Él, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo que es la mente, ¿no? Ya no quiere padecer. Lo estaba obviando. Sí. Ahora, ¿cómo es esto? Esto es una experiencia. Sí, es una experiencia muy definida, muy personal. Es consciente, ¿no? Tenemos que saber que lo recibimos. Y es transformadora. Nos cambia. No, ese es el proceso de cambio que nos va dando. Nos hace ver las cosas distintas. Leímos también que cuando recibieron el Espíritu Santo hablaban en lenguas. Bueno, el hablar en lenguas es una consecuencia y evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Es el agua que desborda por la boca. Vamos a ir a Juan 7. (7:37). En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Son esos ríos que corren de nuestro interior. Vamos a buscar 1 Corintios también. Capítulo 14. Ahí habla mucho sobre este tema. Sobre el hablar en lenguas. El hablar en lengua, Dios, es un lenguaje incomprensible. Es orar con el Espíritu. Leamos el versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El entendimiento queda sin fruto, mientras que el Espíritu se edifica. O sea que tenemos que orar con el entendimiento, pero también con el Espíritu. Versículo 5. Así que quisiera que todos ustedes hablen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Aquí está poniendo cierto orden también. Pablo recomienda que todos hablen en lenguas. Ordena callar en la iglesia cuando no hay interpretación y hablar para sí mismos. Busquemos del mismo capítulo 14, el versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia
y hable para sí mismo y para Dios. Ahora en el versículo 18, miren lo que dice el apóstol Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Él se gozaba de eso. Nos tenemos que animar aquí en la congregación a hablar en lenguas. Callar si no hay interpretación. Pero no puede haber interpretación si nadie habla. O sea, tenemos que empezar a animarnos. Después lo vamos a ir ordenando porque el Espíritu Santo nos va a ir guiando, ¿no? Para que esté todo bien ordenado. Pero de esa forma Dios nos va a hablar. Amén. Primeramente hablarlo en casa, ¿no? O sea, buscar ese don. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu sea edificado. ¿Sí? Bueno, ahora vienen los para. ¿Para qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Yo anoté 7 paras. Para que Dios pueda obrar libremente en tu vida. Para que te inspire en tu fe y obediencia al Señor. Para que conozcas más y más a Jesucristo. Para darte ánimo y de nuevo para dar testimonio de Él. Para acompañarte, auxiliarte y darte consuelo en los momentos difíciles. Para enseñarte a orar según la voluntad de Dios. Para conformarte a la imagen de Cristo en todas las áreas de tu vida. Y eso va acompañado con el grupo casero, hermanos. Conformarnos. Es esa forma, ¿no? Uno se conforma a la forma de algo. ¿Sí? A la imagen de Cristo nos tenemos que conformar. Y ahí está la ayuda del hermano también. ¿Sí? Claudio lo habló el domingo pasado. Y yo considero que el Espíritu Santo en nosotros y la comunión con los hermanos es lo que necesitamos, lo justo, como para poder hablar, confesar nuestros pecados, pedir ayuda en las necesidades espirituales. Eso tenemos esa guía, tenemos el Espíritu Santo que nos habla y la ayuda de los hermanos. Porque para eso está el cuerpo de Cristo también. La provisión del Espíritu Santo es algo gratuito de Dios para todos los cristianos. Esa plenitud es gratuita para todos. Y tenemos otras evidencias de tener el Espíritu Santo. Querer ser salvos de esta perversa generación. Hoy lo leímos, ¿no? Se compungieron de corazón. ¿Qué haremos? ¿No? Y Pedro le dijo, arrepéntense y sean bautizados. Sean salvos de esta perversa generación. Y se entregaron 3.000. El Espíritu Santo transforma nuestro entendimiento. ¿Sí? Hoy Alicia leyó Romanos 12.
Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presente vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ella lo explicó. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transforma nuestro entendimiento, el Espíritu Santo. Nos da fortaleza para ir en contra de la corriente de este mundo. Cuando vemos en un río, un arroyo, un pescadito muerto, vemos cómo se lo lleva la corriente. ¿Sí? Ahora, cuando vemos esos pescaditos chiquititos vivos, nadan en contra de la corriente, porque están vivos, buscan el lugar donde ellos quieren ir. ¿Por qué? Pues tienen vida, el agua los empuja, pero ellos van hacia adelante. En cambio, el que está muerto, listo, se lo lleva. Tenemos que ser peces, no pescados. Otras evidencias, el perseverar. Perseverar. Vamos a buscar Hechos. Capítulo 2. Versículo 42. Yo lo tengo anotado en la versión internacional, que me agradó más. Sí. Perseveraban en la enseñanza, se deleitaban en tener comunión, en compartir el pan y en orar juntos. Mire, lo más parecido a un grupo casero, ¿no? O sea que no es un invento de la iglesia moderna eso. Evidentemente lo trajeron desde los primeros días que el Espíritu Santo se manifestó, ¿no? Que cada creyente, o sea, tenía el Espíritu Santo, evidenciaba eso, ¿sí? Perseverar en la enseñanza, deleitarse en la comunión. No, es un deleite juntarnos, no una obligación. Compartir el pan. Los mates. Nosotros en la Biblia no está, pero bueno. Sí, es la forma, hermanos. Es lo más parecido. Hechos 2:46 también habla de lo mismo. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y en el 47 está el resultado. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el mundo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos cumplían una función y el Espíritu Santo la otra. Añadía a los que iban a ser salvos. Un mismo ánimo, partiendo el pan en las casas. La alegría y el corazón generoso son dos características sobresalientes que el Espíritu Santo está obrando. Ayer tuve una charla con mi nuera sobre ese tema. Y me dice, yo, Omar, usted lo veo de esta forma. No se lo voy a decir. Después pregúntele a ella. Bueno, y le digo, creo que un hijo de Dios tiene que ser así, alegre. O sea, fuimos salvos. O sea,
Dios nos perdonó nuestros pecados, nos dio vida nueva, tenemos tantas cosas. O sea, ¿cómo no vamos a vivir de esa forma, con ese gozo interior, con esa alegría de la vida? Vamos a buscar Hechos, capítulo 9. Capítulo 9, versículo 31. Yo lo voy a leer en la versión internacional. Estoy sacando la Biblia a mi esposa. 9:31. Mientras tanto, las iglesias de Judea, Galilea y Samaria tenían paz y crecían en fortaleza y número. Los creyentes aprendían cómo andar en el temor del Señor y en la consolación del Espíritu Santo. Lo podemos comparar con Hechos 2:47 que leímos recién, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que iban de ser salvos. O sea, crecían en fortaleza y en número. Amén. Estoy terminando. Pero hay un versículo muy importante que dijo Jesús a los discípulos en Mateo 10, capítulo 10, versículo 7 y 8. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos. Parece mucho, ¿no? Pero bueno, el hermano Ángel Soto, hace 2 domingos atrás, habló el caso de su hija. Ya tenía las uñas azules. Y eso es símbolo de que la persona muere. Echen fuera demonios, de gracia recibieron, dean de gracia. Lo que tengo te doy. Hermano, tenemos mucho. Tenemos mucho. El Señor nos dio, nos capacitó. O sea, tenemos que mirarnos para adentro. Darnos cuenta que nos dio el Señor. Y si todavía no lo tenemos, pedírselo. Él lo va a dar. Porque es para todos. No fue para esa época, es para esta época también. Para los de corazón sincero. ¿Sí? Y después tiene que obrar la fe también. Ese granito de mostaza hay que ponerlo en funcionamiento. Porque eso es lo que nos dio. Chiquitito. O sea, Katy hace como 2 meses vino con una bolsita y lo mostró. Es pequeñísimo. Eso en funcionamiento alcanza. Alcanza. Vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor nos aumente la fe. ¿Sí? Porque, hermanos, el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Están en Romanos 8:19. O sea, el mundo está esperando nuestra manifestación.
O sea, le podemos decir al vecino: lo que tengo te doy. Y orar por ellos, ministrarlos, si el Espíritu Santo está en nosotros. Es un acto de fe que va a servir para reforzar los cimientos. Porque primero viene la palabra, la teoría, que la tenemos que saber, ¿no? Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra. Pero después nos tenemos que animar. ¿A qué la tenemos? Ponerla en práctica, de a poquito, con uno. Oremos por él, por ella, ¿no? Y bueno, vayamos, pidámosle al Señor la palabrita justa, Él la da. Pidámosle ocasión: Señor, abrí puertas, dame ocasión para que cuando conversamos pueda torcer esa conversación, para poder predicarle el Evangelio del Reino, la buena noticia. Mire que el mundo está lleno de malas noticias. Nosotros tenemos una mala noticia, una buena noticia, y no nos animamos. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque vos lo hiciste todo. Oh, Señor, a nosotros nos tocó entregarnos a ti, Señor. Oh, Señor, aceptarte, el arrepentirte, pero nada más. Después todo lo demás fue tuyo, Señor. Señor, te agradecemos por eso. Te agradecemos porque recibimos de gracia, papá, por tu misericordia, en virtud del dador, como dijimos hoy. Señor, pero yo te pido que vos nos aumentes la fe a cada uno de nosotros, Señor. Oh, Señor, que no nos dejemos conformar, Señor, a este mundo, a esta etapa. Oh, Señor, que podamos ser esos peces, Señor, que nadan contra la corriente, Señor. Espíritu Santo, obra en cada hermano, llenanos más y más de ti, que busquemos, Señor, de tus dones, de tu plenitud, de tu gracia, Señor. Señor, vos querés una iglesia, Señor, victoriosa. No te conformás con menos, Señor. Señor, porque vos nos diste todas las herramientas para ser victoriosos, Señor. Señor, yo te pido que vos obres en cada uno de nosotros. Nos hables, nos muestres, nos guíes, Señor. La guía de tu Espíritu Santo, Señor, en cada hermano, Señor. Oh, movete, Señor. Movete, Señor, con poder, Señor. Movete con autoridad, Señor. Señor, que si tenemos que limpiar nuestro corazón, podamos limpiarnos, Señor. Oh, Señor, confesar nuestras faltas, oh, nuestras debilidades, nuestros pecados, Señor. Oh, Señor. Señor, nuestra falta de diligencia, Señor. Oh, Señor. Señor, aviva la iglesia, Señor, de acá de Morón, a la iglesia familia de Jesús, Señor. Oh, Señor, que podamos servirte, Señor. Oh, Señor, que podamos anhelar servirte, Señor, y anhelar estar juntos, Señor. Oh, Señor, vos empezaste la buena obra, Señor. Seguí reforzando esos cimientos, Señor. Señor, para poder ser sal y luz, Señor, de nuestro lugar que tenemos cerca, Señor, para con nuestro prójimo, Señor. Gracias, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, y que podamos decir: lo que tengo te doy, Señor. Lo que tengo te doy. Amén, Señor. Amén.